¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto de saludarles desde aquí de la capital del estado de Texas, en la ciudad de Austin. Aquí estamos en la iglesia hoy en día estudiando con los hermanos la lección de escuela sabática. Los hermanos que me están acompañando para estudiar la lección es mi hermanita Lidia, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está usted esta mañana? Gracias, pastor. Muy bien, bendecida. Amén. Mi hermano Rafael Aguilera, el anciano de la iglesia. ¿Cómo está usted? Muy bien, pastor. Gracias a Dios, estamos bien. Saludos a todos. Amén. Así, de esta manera, hermanos, vamos a pedir la bendición de Dios para estudiar la lección de hoy. Hermano Rafael, ¿quiere orar? Sí. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, estamos aquí ante tu presencia para rogarte, Padre, que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros y que podamos comprender tu santa palabra y no solamente comprenderla, sino también ponerla en práctica. Amén. Quédate pues con cada uno de nosotros y con todos los que nos están viendo y escuchando. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Padre. Amén. En los días anteriores hemos visto cómo Balaán, por más que Balac le decía que maldijera al pueblo de Israel, lo único que salía de su boca eran bendiciones. Balaán, como nosotros vimos, llegó a la conclusión que no podía maldecir a un pueblo que Dios había declarado bendito. Pero saben que finalmente la maldición llegó para este pueblo. Y de eso se trata la lección de hoy. La maldición, dice, nunca vendrá sin causa. Así que vamos a ver la causa, por qué finalmente la maldición le llegó al pueblo. Empecemos con la primera pregunta, hermana Lidia. ¿Con qué atractivos intentó Satanás enredar a los hijos de Israel cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida? Vemos en número 25, capítulo 25, versículo 1. Dice así: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué le parece a usted lo que hace el pueblo aquí? Pues dice aquí que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Entonces la maldición nunca vendrá sin causa, pero como ellos empezaron a fornicar, me imagino que por eso es. Mire qué tremendo cómo sintetiza la Biblia la causa de la maldición. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Así que, hermanos, Satanás enredó a los hijos de Israel. ¿Con quiénes? Con las hijas de los pueblos paganos. Satanás se encargó de que los hijos de Israel fornicaran, dice la Escritura. Lo que Balac no había conseguido, buscando insistentemente que Balaán maldijera al pueblo. Aquí ellos, miren, están cometiendo un pecado que va a ser la causa de su maldición. Fornicar con las hijas de aquel pueblo idólatra, de aquel pueblo que le deseaba el mal, de aquel pueblo que le deseaba la maldición. Hermanos, meterse sexualmente con las mujeres de ese pueblo, esto sí que va finalmente a traer la maldición. Hermano Rafael, ¿qué hicieron los moabitas para alejar aún más a Israel de Dios aquel día? Pastor, aquí nos dice en Números 25, nos da la respuesta, versículos 2 y 3. Y dice ahí, Números 25, versículos 2 y 3, dice: las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y se acercó el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué le parece? Aquí vemos que se metieron, ¿verdad? Este pueblo se metió con las hijas de este pueblo y viéndolo en nuestros días, porque hay que tomarlo también para el ejemplo para nosotros. A veces nosotros se nos hace bien fácil meternos o tratar de ganar al mundo, y el mundo nos gana a nosotros. Y
y una forma de que nos puede ganar es porque al hombre le entra por los ojos, por la vista, y aquí las mujeres se les metieron por los ojos. Interesante eso que usted menciona. Aquí dice que hacían sacrificio a sus dioses. O sea que una cosa llevó a la otra. Ajá, pues sí. Primero se meten sexualmente con ellas y por último estas los arrastran ¿a qué cosa? A la idolatría. Sacrificio, sí. A la idolatría. Dios, inclinarse a esos Exactamente. paganos. Miren ustedes, la causa de la maldición nosotros la encontramos que estriba, número 1, en fornicación y en idolatría. Porque las mujeres estas, dice, los invitaban a que le ofrecieran sacrificios a sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Qué tremendo, hermanos. Así Balac iba a conseguir lo que andaba buscando. Mientras que Dios, de alguna manera, siempre ponía en los labios de Balaán solo bendiciones. Qué triste el pueblo mismo. El pueblo mismo se acarrió la maldición. Y como decía usted, hay que traer esto para nuestro tiempo, porque de la misma manera pues ocurre ahora en el pueblo de Israel, el espiritual, el Israel moderno, este pueblo en el cual nosotros estamos, ¿verdad?, perteneciendo. Lo mismo sucede hoy. Cuantas veces nosotros hagamos alianzas con los paganos, con el fin de participar con ellos en sus cosas, vamos a terminar en alguna manera pues siendo infectados por su idolatría y vamos a acarrear también la maldición. Cuán importante es que nosotros, mis hermanos, nos cuidemos de no echar a perder la bendición del Señor, que esa bendición que Dios quiere derramar cada día, mi hermano, nosotros busquemos que no nos la quite Satanás. Amén. No yendo a fornicar, adulterar, hablando sexualmente, ni tampoco yendo tras las idolatrías de este mundo. Advertencia para nosotros, miren lo que causa la maldición. Pero vamos al don de profecía. Vamos a leer aquí esta nota que está un poco larga. Voy a pedirle, hermana Lidia, que usted lea la primera hasta donde dice aquí degradantes, y usted, hermano Rafael, va a leerse la parte que sigue. Pero también vamos a hacer un comentario después de haber leído cada uno su parte. Adelante, hermana. Dice aquí, por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses, y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos le consideraban profeta de Dios, y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a esas fiestas, a esas actividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido, se enredaron en los lazos de Satanás, hechizados por la música y el baile, seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová, mientras participaban en la alegría y en los festines. El consumo de vino ofuscó sus sentidos, quebrantó las vallas del dominio propio, predominó la pasión en el absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos, ofrecieron sacrificio en los altares paganos, participaron en los ritos más degradantes. ¿Qué le parece, hermana? Mira, hasta la música la utilizó el diablo aquí para que ellos cayeran, hechizados por la música y el baile, y seducidos por las hermosuras de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Solo me recuerdo tristemente una persona que se deleitaba en la iglesia sirviendo al Señor, muy talentosa, muy llena de talento, ¿verdad? Vale la redundancia que Dios le había concedido, pero albergando en su corazón aquello de que la música pagana me gusta, aquello de que pues es algo que no puedo dejar. Y un día prevaleció tanto eso que terminó en una sala de baile y ahora tristemente no está más en el pueblo de Dios. Satanás sabe qué cosa, ¿verdad? Muchas veces uno acaricia y pues las tiene allí que
que de vez en cuando les da como rienda suelta, y eso es muy peligroso, porque aquí se ve que esto fue utilizado por el enemigo, el asunto de la música, para que los israelitas cayeran bien fácil. Qué tremendo. Pastor. Sí. Vemos aquí, mi comentario es que la música, el oído, ¿verdad? Uh-huh. Y el baile, la vista. Uh-huh. Esas dos avenidas del alma son muy fuertes, que Satanás, si nosotros le damos cabida, Satanás entra por esas dos avenidas del alma, que es el oído y mirar el baile. Me imagino que ese ruido tan fuerte les atrajo a ser más idólatras. ¿Y qué le parece, hermano, antes de leer la nota, hermano Rafael, qué le parece el papel también que Balaam jugó aquí para que ellos participaran en la fiesta? Pues ahí nos dice que él porque lo consideraban como un profeta de Dios, él también tuvo mucho que ver ahí. Él los convenció, o sea, les dio consejo, yo creo, vayan a la fiesta. Y pues dijeron, pues se va a adorar ahí a Dios, tal vez, de haber dicho, porque ¿qué fue lo que pasó también allá con Aarón, verdad? Que hicieron el becerro de oro, según estaban adorando a Dios y al Dios verdadero, y pues estaban usando un ídolo, según ellos estaban adorando a Dios, pero a la vez se postraron ante esa imagen hechura de mano, de hombre. Sí. Y ahí se fue una idolatría. ¿Sabe qué? Tremendo Balaam, porque dijo, maldecirlos no puedo, pero sí los puedo inducir a que vayan a la fiesta. Sí les puedo decir que vayan para que pues tengan una buena relación, y pues como era una autoridad en cierta manera espiritual, aunque ya en esta ocasión esté en apostasía, pues qué lamentable que el pueblo también le haya oído y haya ido a participar. Así que nosotros vemos realmente al enemigo trabajando aquí de una manera bien fina, utilizando a Balaam, utilizando la música, y mire a dónde llegó. Al punto, dice, de que terminaron consumiendo vino, embotándole sus sentidos, las vallas del dominio propio se quebrantaron, predominó la pasión y terminaron en lascivia, revolcándose sexualmente con aquellas mujeres y postrándose a los ídolos. Qué tremendo, qué triste que el pueblo que hasta el día de ayer habíamos visto que decía que no había iniquidad en ellos, no había perversidad en ellos, decía Balaam cuando hablaba de las bendiciones que ese pueblo tenía. Qué triste que ahora sí va a haber perversidad, sí va a haber iniquidad, o sí la hay, mejor dicho, al caer de esta manera. Bueno, ¿qué dice la última nota del don profético? Paso, pero antes de leer la última, quería comentar también, o sea, la Biblia nos dice que nos alejemos del mal, ¿verdad? Que no toquemos lo impuro, pero a veces nos dicen, pero es que tenemos que relacionarnos con tales personas, tal tipo de personas, pues ¿cómo les vamos a llevar el mensaje? Pero a veces vamos queremos el mal, nos atrae más, porque el mal ya nos jala más que el bien, y a veces hay mucho peligro también. ¿Con quién nos relacionamos? Si vamos a ir a dar el mensaje, pues está bien, ¿verdad? Pero no andar conviviendo y haciendo ya nuestra vida así, ya igual que los demás. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí, hay que tener mucho cuidado. A ver, ¿qué dice la nota final? Ahí. En Patriarcas y Profetas, página 485, nos dice: no tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel, como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los árdides de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Fueron los primeritos que iban por delante, ¿verdad? Y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. Allegóse el pueblo a Baal peor. Así que los líderes fueron los que iban por delante. Y si los líderes van por delante, pues imagínense los
los demás. Los demás. Si los principales que deben de tener el ejemplo de bien, ¿verdad? Así es de que si un líder en un grupo, ¿verdad? En una iglesia está mal, toda la iglesia va a ir mal. Ay, qué triste este cuadro. La verdad, dice la gente, parecía atontada. Y así es cuando el diablo lo juega a uno. Cuando el diablo a uno le da lugar, hasta que lo atonta, como dicen, ¿verdad? Y ya uno es un como títeres. sí, en manos de exactamente. Satanás. Ya él lo hace para allá y para acá. Y usted puede verlo. Hay hermanos que tristemente hoy andan en una borrachera, los pobrecitos, no pueden dejar el licor. Otros están que en su vida de matrimonio completamente depravados, que agarran un hombre, dejan otro, agarran otro, lo dejan, igual los hombres con una mujer, con otra, y un día conocieron de Dios, un día fueron parte del pueblo de Dios. Así el enemigo llega como a atontarlo al ser humano cuando le da lugar. Hermanos, hay que de verdad cuidar, como decía la hermanita aquí, las avenidas del alma. Hay que, hermanos, diariamente entregarle los ojos al Señor, los oídos, la mente, para que Dios la purifique, para que Dios, hermanos, nos santifique, de manera que no caigamos nosotros en este tipo de pecados. Miren ustedes qué triste. Dice que la apostasía se volvió nacional. Los principales líderes arrastraron al pueblo a la apostasía. Por eso es que en este tiempo hay que tener cuidado, hermanos, con los que se dicen ser líderes de la iglesia o pastores de la iglesia. Hay que tener cuidado. Si nosotros vemos que ellos se hacen los desentendidos con la apostasía, si vemos que ellos ahí la dejan pasar, si vemos que ellos permiten en la iglesia muchas cosas que son de la apostasía, hay que tener cuidado, hermanos, de no hacerlos presentes a ese tipo de celebraciones. El otro día una hermana me decía, ¿qué cree, pastor? Dice, celebraron en la iglesia, dice, el día de San Valentín. Y fue el pastor el que dijo a la iglesia de que participáramos del banquete que iba a haber en honor al día de San Valentín, el día de la amistad. Y mire, los hermanos bien contentos, algunos poniéndose sus botas de charro, sus jeans, y en la tarde buscando el lugar donde se iban a reunir para celebrar. Entonces me decía la hermanita, allí vi al líder, dice, principal, arrastrando al pueblo a la apostasía. Y hermanos, estas son las cosas que pues el diablo siempre le gusta, que los líderes hagan como lo hicieron acá, para que el pueblo de esa manera no sea aprobado por Dios. Cuidemos nosotros, hermanos, esa parte. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, hermana Lidia. ¿Qué rápido castigo envió Dios a los desobedientes y por qué? Vemos en Números 25, 4, 5 y luego salteado al 9. Jehová le dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Ahora el 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Qué les parece esta gran cantidad de hermanos? 24,000 miembros de iglesia murieron en un solo día. Ese fue el castigo grande, ¿verdad? Por la desobediencia. Sí. Ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. La verdad, desafiaron a Dios. Dios los había protegido, había buscado el Señor de que de la boca de Balaán no saliera ninguna maldición, solo bendiciones, y ellos habían despreciado la bendición del Señor al ir a hacer estas cosas. Así somos nosotros a veces, ¿verdad? El Señor cómo nos bendice, cómo nos quiere dar la bendición, y muchas veces uno le busca por otro lado, llevándole la contraria al Señor. Se aparta uno de la bendición de Dios. Sí, el castigo de Dios fue rápido. 24,000 personas ahorcados delante del Señor. Es algo lamentable y al mismo tiempo pues impactante. Así nosotros vemos que
Dios, hermanos, no aprueba la apostasía, Dios no aprueba la rebelión, mucho menos la fornicación, de ninguna manera. Bien, vamos a leer la nota final, hermano Rafael, si quiere leerla, la que se encuentra allí, bueno, siempre en la página 485 de Patriarcas y Profetas. Dice: estalló en el campamento una terrible pestilencia, de la cual decenas de millares cayeron prestamente víctimas. Dios ordenó que quienes encabezaron esa apostasía fuesen ejecutados por los magistrados. La orden se cumplió inmediatamente. Los ofensores fueron muertos y luego se colgaron sus cuerpos a la vista del pueblo, para que la congregación, al percibir la severidad con que eran tratados sus cabecillas, adquiriese un sentido profundo de cuánto aborrecía Dios su pecado y de cuán terrible era su ira contra ellos. ¿Algún comentario? Pues aquí vemos que la maldición, como dice el título, ¿verdad?, nunca vendrá sin causa. Pues esta fue la causa, ¿verdad?, de su idolatría, y pues vino la maldición, vino la mortandad, ¿verdad? Pero mire usted, hay una pestilencia. Dice que fueron colgados sus cuerpos a la vista del pueblo. ¿Para qué? Para que la congregación, dice, también percibiera la severidad con que eran tratados sus cabecillas. En otras palabras, esto también está escrito ahora a la vista de todos nosotros, para que igualmente nosotros veamos cómo Dios trata la apostasía. Hoy por hoy nosotros no vemos al Señor diciendo: ahorquen al hermano tal, ahorca a la hermana tal que se ha rebelado. No, pero sabemos que está un día reservado donde la ira de Dios se va a derramar sobre el pecado y los pecadores. De manera que creo que estamos a tiempo para cambiar nuestro destino, pues arrepintiéndonos de nuestros pecados, dejando la maldad y buscando más del Señor. No sigamos causando maldiciones con nuestras desobediencias, sino más bien disfrutemos de la bendición obedeciendo al Señor. Amén. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, para que nosotros no caigamos en semejante pecado de ahora en adelante. ¿Qué les parece? Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro que está en el cielo, qué lamentable es que cuando usted nos quiere bendecir, nosotros busquemos la maldición, como lo hizo el pueblo de Israel aquel día. Señor, qué lamentable que pues acarrieran la maldición para sus vidas, yendo tras la apostasía, tras la idolatría, tras la fornicación. Ah, Padre, nosotros vemos que a usted eso no le agrada. Así que conscientes nosotros, Señor, de que muchas veces también hemos pecado, hemos ido tras idolatrías. También nosotros, Señor, algunas veces te hemos dado la espalda, no hemos querido oír tus mandamientos. Padre, te queremos pedir perdón, pero te pedimos también que nos ayudes para que en lo que falta de este caminar al cielo, podamos nosotros, Señor, andar de una manera temerosa delante de ti. Te rogamos, Padre, que nosotros rechacemos el pecado, que no anhelemos, Señor, las cosas del mundo, ni las gente, Señor, que andan en esas cosas, que no las busquemos, a menos que sea para hablarle de Cristo y hablarle, Señor, de que se arrepientan. Señor, pedimos que nos des victoria sobre el pecado, que nos ayudes para tener discernimiento y no dejarnos arrastrar también por nadie. Así, Padre, en tus manos nos ponemos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.